¿Qué tal mi gente hermosa, bella, preciosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas. Señores, quédense hasta el final porque hoy traigo un montón de noticias sobre sus actores. Están potentes, algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas muy polémicas. Así que vamos a comenzar. Bueno, la polémica no da tregua en Turquía, señores. Y es que la actriz Hilal Altimbilek y el guapísimo Burak Deniz están arrasando con su nueva serie Sad de Calar en Now TV, que literalmente está dejando sin aire a la competencia. Sí, incluso a Teşkilat tuvo que mirar de reojo los números del rating. Pero, como siempre pasa, cuando algo se vuelve popular, las críticas no se hicieron esperar. Porque como dice el dicho, al árbol que da más fruto es que siempre le tiran piedra. Pero vamos a comenzar. La semana pasada, la actriz Berna Lashin soltó una bomba al decir que las cirugías estéticas de Hilal no encajan con su papel. Básicamente cuestionó cómo alguien tan retocado puede interpretar a una chica pobre del barrio. Ay, Dios mío, qué comentario más picante. Pero ahora se suma otra voz al escándalo. Nada más y nada menos que Jen Erkek, la comediante estrella de Guldur Guldur Show, quien habló sin filtro sobre el exceso de estética entre los actores turcos. En una entrevista con Haberturk, Jen dijo algo que dejó a todos o a muchos con la boca abierta. Antes pensaba que la estética no era un problema, pero la verdad es que cuando ves esas narices operadas y esos ojos estiradísimos, el personaje pierde credibilidad. A veces no puedes creer que sea la hija de una vecina del barrio, te saca del papel totalmente. Hay momentos en los que pienso, no hacía falta hacerse tanto. Y claro, internet hizo lo mejor que sabe hacer, dividirse en dos bandos. Algunos apoyan a Jen y dicen que tiene toda la razón, que hay actores que parecen clones de tantos retoques, mientras que otros defienden que cada quien tiene su derecho a sentirse bien con su cuerpo y que la estética no debería ser motivo de juicio. Lo cierto es que Sad de Calar sigue liderando en audiencia y Hilal Altimbilek no ha respondido directamente a las críticas, aunque dicen que su equipo está molesto con los comentarios. Pero déjenme saber sus opiniones. Ella tiene razón al decir que las cirugías pueden arruinar la credibilidad de un personaje. ¿Crees que es importante el talento sin importar si el actor pasó o no por el bisturí? Déjame sus opiniones que los estaré leyendo. Vamos a cambiar de noticia. Ok, prepárate porque lo que te voy a contar parece sacado de un museo de lujo, y es que el actor Akin Akinosu, al que todos recordamos por su elegancia y carisma, sí, el mismo galán de Erjay y ahora protagonista de Beliat, volvió a robarse todas las miradas en un reciente evento, pero esta vez no fue por su sonrisa ni por su trabajo impecable, sino por el reloj que llevaba puesto. Y es que no es un reloj cualquiera. Resulta que la joya literalmente está cubierta de diamantes y tiene un valor tan alto que los expertos dicen que es imposible de tasar. ¿Y sabes quién está detrás de esta obra maestra? Pues nada más y nada menos que Sevan Bikçaçi, el diseñador turco más prestigioso del mundo de la joyería, conocido por crear piezas únicas hechas completamente a mano y sin repetirse jamás. Bikçaçi, nacido en el famoso Gran Bazar de Estambul, es una leyenda viva. Su técnica artesanal, donde talla las piedras desde el reverso con un método llamado intagilo invertido, lo ha llevado a ganar premios internacionales como el Bex in Haute Culture y el People Choice en los Culture Design Awards. Perdona mi pronunciación, que está un poquito como la de Cardi B. Ratata. Y el reloj de Akin pertenece a su colección Vita, que cuenta con solo 85 piezas en todo el mundo. Sí, 85, ni uno más. Cada reloj está hecho con oro, plata, diamantes, ébano y nácar. Y como imaginarás, los precios no aparecen en la web
Pero te doy una pista. Viendo el costo de sus otras piezas, difícilmente baja del $1.000.000. Además, recordemos que Kim no ha tenido meses fáciles. Hace poco perdió a su madre y ha compartido mensajes muy emocionales con sus fans. Así que verlo nuevamente brillar en un evento con esa elegancia, ese porte y ese reloj de ensueño fue casi un momento simbólico, un renacer, pero con diamantes incluidos. ¿Tú qué harías si tuvieras en tu muñeca un reloj único en el mundo, valor incalculable, incalculable, y hecho por uno de los joyeros más exclusivos del planeta? ¿Lo usarías o lo guardarías bajo 7 llaves? Los estaré leyendo ahí en los comentarios. Vamos a continuar, Dios mío. Bueno, si pensabas que los actores turcos solo daban de qué hablar por sus series, prepárate porque Shaglar Ertuğrul, sí, el guapísimo actor de Teşkilat, Faksile Hanım, Bekizleri y Mexesir, acaba de protagonizar el escándalo más inesperado del mes. Todo empezó con una foto que, digamos, no pasó desapercibida. En la imagen, Shaglar aparece frente a la ventana de su casa con un Bornos, bata de baño y una pose bastante relajada, digámoslo así, pero lo que realmente hizo explotar las redes no fue el actor, sino la sombra que se veía reflejada en el sillón detrás de él. Y claro, en cuestión de minutos, Internet hizo lo mejor que sabe hacer, convertirlo en tendencia. Los memes, los comentarios, los análisis forenses de la sombra, todo el mundo opinando. Algunos decían, es lo que creo que es. Otros simplemente agradecían el servicio público. Pero tranquilos, que el propio Shaglar rompió el silencio y aclaró todo, Resulta que la foto no fue publicada por él, sino por un falso perfil de TikTok que usó su nombre y fotos antiguas para ganar vistas y dinero. El actor compartió en sus redes su cuenta oficial y explicó: ese TikTok no es mío, están usando mis publicaciones antiguas para ganar dinero y atención. Eso es un delito, no se dejen engañar. Y es que Shaglar ya es conocido por su humor y su buena horda en redes, pero esta vez dejó claro que no le hizo ninguna gracia el asunto. Aún así, Internet ya había hecho lo suyo porque la famosa sombra del Bornos sigue dando de qué hablar. Así que ya sabes, cuando veas una foto viral sospechosa, verifica primero. No vaya a ser que acabes creyendo en la sombra equivocada. Pero ¿y tú? ¿Habías visto la famosa foto del Bornos? ¿O crees que fue una simple coincidencia o que el TikTok falso sabía exactamente lo que hacía? Déjenme en los comentarios sus opiniones. Y bueno, familia, esta noticia tiene a todo el mundo del espectáculo turco con el corazón en la mano. La actriz Irene Elbacıoğlu, recordada por su impresionante papel en Senganland Karadeniz, acaba de pasar un momento muy difícil apenas unas semanas después de dar a luz a su primera hija, Zora. Según los reportes que comenzaron a circular en redes, Irene habría sufrido un accidente junto a su esposo Ural Kaspar y su bebé de solo 7 días mientras caminaba por la famosa Bağdat Caddesi en Estambul. Todo comenzó cuando la cuenta Goxi Pasta compartió mensajes de testigo afirmando que una motocicleta perdió el control y se dirigió directamente hacia ellos. Lo más impactante es que, según la versión que se ha viralizado, un florista cerca logró salvar a la bebé en el último momento, apartándola del peligro. Tanto Irene como el conductor de la moto habrían sido trasladados al hospital y aunque se dice que ambos estaban conscientes, la bebé también fue llevada para observación por precaución. Hasta el momento ni Irene ni su esposo han hecho declaraciones oficiales, pero los medios locales aseguran que el accidente ocurrió hace apenas unas horas y que las autoridades están investigando los detalles. Y bueno, recordemos que Irene ha tenido un embarazo lleno de altibajos. Durante su 7º mes sufrió un accidente marítimo que la obligó a usar un collar ortopédico durante semanas. Sin embargo, superó ese momento con mucha fortaleza y hace solo unos días compartió su alegría por tener por fin en brazos a su pequeña Zora, nacida el 15 de octubre. Después de todo lo que ha pasado, esta nueva noticia ha preocupado muchísimo a sus fans, quienes han inundado las redes con mensajes de apoyo y oraciones por la familia. Bueno, desde aquí solo podemos enviarle toda la fuerza y el cariño del mundo a Irene Elbacıoğlu y a su bebé, deseando que todo esto quede en un susto
susto y que muy pronto veamos nuevamente a ella sonriendo junto a su hija. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de esto. ¿Crees que las figuras públicas deberían tener más seguridad en lugares concurridos, especialmente con un bebé tan pequeño? Te leo por ahí en los comentarios y vamos a cambiar de noticia. Ay, prepárate porque uno de los galanes más queridos de Turquía acaba de reaparecer y todos están hablando de su rostro. Hablamos del mismísimo Kenan İmirzalıoğlu, el protagonista de series como Ezel y Karaci, que después de un buen tiempo fuera de la pantalla, se prepara para su gran regreso con la nueva producción de ATV ABI, Aylar Bir İntihandir, donde compartirá protagonismo con la bellísima Afra Saraçoğlu. Todo iba de maravilla hasta que Saz apareció en un evento de revista Esquire y las redes sociales explotaron. Los fans empezaron a notar algo distinto en su rostro, más liso, más brillante, más tenso. Y claro, las sospechas no tardaron. Botox, relleno, un retoquito por aquí y otro por allá. El internet hizo lo mejor que sabe hacer, investigar y opinar sin filtro. Kenan, que siempre ha sido conocido por su look varonil y natural, lucía visiblemente cambiado, tanto así que hasta una periodista en la alfombra roja le dijo en tono de broma: Kenan, no nos mires tan serio. A lo que él respondió entre risas, mostrando que se lo tomó como humor, pero los comentarios siguen lloviendo. ¿Qué le pasó en la cara? Se veía mejor antes. Ya no parece el Kenan de Ezel. Señores, los años pasan. ¿Cómo creen que se va a ver igual? Dios mío, la gente envejece. ¡Qué locura! Y mientras algunos decían que solo era una buena iluminación, otros aseguraban que el actor se sumó al club del Botox. Por si fuera poco, también se filtró que Kenan ganará una cifra impresionante con su nueva serie, 4.250.000 liras turcas por episodio. O sea que si hay Botox, al menos fue de los buenos. Lo cierto es que su regreso a la televisión ya genera expectativas y polémica antes siquiera de estrenarse el primer capítulo. Y bueno, prepárense para el último terremoto de la farándula turca. La actriz Birce Akalay, una de las más queridas del país, volvió a acaparar titulares, pero esta vez no fue por su talento, sino por un combo explosivo, escándalo, un follow y mucho silencio incómodo. Y bueno, todo empezó hace unos días cuando salió a la luz que Birce estaba entre los 19 famosos investigados por una operación antisustancias ilícita donde incluso sus análisis dieron positivo. Las autoridades determinaron que ella y los demás implicados deberán someterse a controles cada 6 meses durante 3 años, algo que evidentemente la tiene bajo la lupa pública. Y por si eso no fuera suficiente para estar en el ojo del huracán, Birce decidió dejar de seguir a varios de sus amigos famosos en Instagram, y entre ellos nada más y nada menos que Ibrahim Çelikol, su gran amigo, su compañero, su más preciado, como ella misma solía llamarlo. Sí, Birce dejó de seguir no solo a Ibrahim, sino también a su esposa y de paso a Asli Enver, Nur Fetaoglu, y claro, internet no perdonó. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue limpieza de contacto o un mensaje en clave? La tensión subió aún más cuando los reporteros de Gazette Magazine la interceptaron en plena calle para preguntarle directamente por Ibrahim Çelikol. ¿Y cómo reaccionó? Con una mezcla de nervios, incomodidad y cero ganas de hablar. A las preguntas sobre la investigación respondió con un seco: no me pregunten y yo tampoco voy a decir nada. Y cuando el periodista mencionó el nombre de Çelikol, su respuesta fue casi un mantra: hiç, que en turco significa nada, ni una palabra más. Eso sí, antes de marcharse soltó una frase que dejó a todos pensando: recibí mucho apoyo de mis seres queridos, al menos eso puedo decir. Y claro, las redes interpretaron eso como un dardo directo. Mis verdaderos amigos estuvieron conmigo, los demás se desenmascararon. Así que sí, el unfollow dolió, porque recordemos que Birce y Ibrahim siempre se habían mostrado una conexión especial entre ellos, una amistad tan cercana que muchos juraban que entre ellos había algo más. Pero hoy esa historia parece haberse roto de golpe, y lo más curioso es que la que cortó el lazo fue ella.
Entonces te pregunto, ¿fue solo una limpieza de redes o una ruptura emocional encubierta? ¿Crees que Virgé borró a Ibrahim por algo personal o por presión del escándalo? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque esto está candente. Y vamos a continuar con la siguiente noticia. Ah, no, que no hay siguiente. Ay, Dios mío, yo quiero quedarme aquí hasta mañana hablando, pero no, ya se acabaron la noticia del día de hoy, mi gente bella. Me despido, pero sin antes invitarla a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Señores, aquí está cayendo un diluvio porque anda una tormenta y ya ustedes saben. Hasta abrigada estoy porque está haciendo un frío así, no tan guau, pero se siente la brisita. Nada, mi gente, los quiero. Nos vemos en otro próximo video. Bye bye.